Hola manzanitas, hoy les he traído un nuevo manhwa a este canal, Dama Intocable. Fue el manhwa más votado en la última encuesta que hice en mi comunidad, para que fuera el próximo video a subir. Y como lo prometido es deuda, aquí se los he traído. Sin más que decir, si quieres paz, prepárate para la guerra. Nuestra historia comienza en el Palacio del Rey, en la 40ª celda, con nuestra protagonista Higis Inoarden, quien se encontraba encerrada y siendo visitada por su hermano mayor, Ricardo Inoarden, un joven noble muy amado por la gente, llamado el Hombre de las Rosas, pero nada más lejano de la realidad, ya que vino a ver a su hermana con una petición, que era que muriera en lugar de Gabrielle, su hermana adoptiva. Higis, con desesperación, le dice que no quiere morir. No les bastaba con tenerla aquí encerrada, ahora le pedía que muriera en lugar de su hermana. Su hermano, que no tenía ni una pizca de piedad, le dice que no sea egoísta, pero ella realmente lo era. Le estaba pidiendo que muriera después de todo, que muriera otra vez. ¿Otra vez? Sí, otra vez, porque Higis ha muerto más de una vez. Este hecho lo conocía Ricardo y le pedía que muriera, ya que debería estar acostumbrada. Después de todo, esta era su séptima vida. ¡Qué descaro de este hombre! Ricardo le dice que sea comprensiva con Gabrielle. ¿Pero qué hay de Higis? Higis le dice que él nunca se ha preocupado por ella, que siempre la vio como una molestia en sus 7 vidas, jamás pensó en ella. Todo lo que sufría, todas sus vidas, fue igual, ni siquiera la miró una sola vez. ¿Y ahora le pedía esto? ¿Qué tan cruel puede llegar a ser? Ella también es su hermana pequeña. Pero Ricardo solo le volvió a pedir que lo hiciera, que este será el primer y último favor que le pediría. Además, que será solo por un momento, ya que volverá a la vida después de todo. Eso rompió a Higis. Le pedía que soportara el dolor de la muerte como si no sintiera dolor, como si no fuera nada, como si fuera la cosa más normal del mundo. Y tiene que volver a pasar por todo lo que ellos le han hecho en todo este tiempo de nuevo. Ricardo le rogó que muriera, que sufriera un poco más por el bien de Gabrielle. Solo por esta vez, este loco. Que solo muriera una vez más y que en su próxima vida él la protegería. Higis se rió de esta afirmación y dice una sola palabra. Le dice que lo hará. Después de todo, son hermanos. Su hermano le pide que muera por alguien que ni siquiera era su hermana real, viendo lo poco que estas personas que se suponen que eran su familia la valoraban. Higis se quebró por completo. Algo en ella en ese momento había cambiado y se había dispersado. Higis, como dije, aceptó morir esta vez, pero le dijo a Ricardo que cuando ella vuelva a nacer, ellos ya no serán hermanos, que él ya no será más su hermano, y pronunciando sus últimas palabras, que fue el nombre de Ricardo Inoarden, Higis murió una vez más. Lo último que tuvo en su cabeza antes de morir fue que esta vez era su turno de abandonarlos. Y así fue como Higis murió y volvió a la vida. Lo primero que vio cuando volvió a abrir sus ojos en este mundo fue una conmoción, una gran bestia que había escapado de su jaula, un regalo muy caprichoso de parte de Ricardo a Gabrielle, que solo fue un capricho de la misma, pero se había escapado de su jaula y estaba por atacar. Ricardo corrió hacia donde Gabrielle, pasando de largo a Higis para salvarla y protegerla de la gran bestia, que estaba a punto de atacar a toda la gente que estaba ahí, comenzando por Higis. Higis en ese momento recordó lo que Ricardo le había dicho, que en su próxima vida él la protegería, y se reía porque ya sabía lo que eso significaba, de que nada iba a cambiar después de todo. Mientras extendía los rosales que brotaban desde sus pies para capturar a la enorme bestia. Este poder se llama el poder de la primavera, un poder que está solo en la línea de sangre de los Inoarden.
Y aquí vamos con algo de historia, para que sea más entendible cómo es esta historia. Hay 4 familias en este imperio que han heredado una sangre especial: los Inoarden, que simbolizan a la primavera; los Calicias, que simbolizan al verano; los Vergets, que representan el otoño; y los Parvenos, que representan el invierno. Estas familias han tenido por siglos poderes divinos, pero con el tiempo se han ido debilitando los dones, pero gracias a la pureza de la sangre de los Inoarden, se mantenía aún en su linaje un poder bastante fuerte y una conexión bastante cercana con su propio origen. Y Hygis fue la que despertó el poder de la primavera, que es el control de las plantas a su alrededor, en especial los rosales, y esto molestó mucho a su padre en sus anteriores vidas. En la familia Inoarden, el padre de Hygis eligió el amor verdadero antes que el matrimonio político, pero el amor de su vida murió dando a luz a Hygis. Pasaron los años y el padre se volvió a casar con una viuda, quien trajo a su pequeña hija, Gabrielle. Gabrielle obtuvo todo el amor del padre de Hygis y de su hermano, mientras que ella simplemente estaba ahí. Era la sombra de esa familia, que recibía golpes, insultos, un exilio total y también un daño psicológico enorme. Total, lo que causó que su carácter sea tan tímido y que siempre fuera agachando la cabeza ante todos, disculpándose por todo, aunque no fuera ni siquiera su culpa. Esto es algo que Gabrielle aprovechó en gran medida, ya que le gustaba sentirse superior a Hygis. Hygis tuvo su despertar cuando tenía una edad bastante temprana. Cada una de sus vidas, su despertar fue en diferentes ocasiones, pero cuando mostraba su despertar, su padre se volvía loco, porque él quería que Ricardo sea el sucesor de la familia Inoarden, fuera él quien despertara el poder de la primavera. La pobre de Hygis se disculpaba por haber despertado el don de la primavera, porque le hicieron creer que ella se lo había robado a Ricardo. Y Hygis obviamente no entendía que el poder de la primavera elegía a su dueño. Con el tiempo, el padre de Ricardo y de Hygis, que golpeaba brutalmente a Hygis, la obligó a ser la sombra de Ricardo, anunciando que Ricardo por fin había tenido su despertar y haciendo pasar los poderes de Hygis como de Ricardo, haciendo del mismo el sucesor de la familia Inoarden. Ricardo, al sentirse inútil por nunca haber podido despertar el poder de la primavera, empezó a beber, y una noche en especial, cuando Hygis esperaba a su hermano para disculparse otra vez por lo que pasó en un evento en el cual Hygis estaba demasiado cansada para poder controlar el poder de la primavera. Después de todo, la trataban como un animal, que nunca la dejaban ni comer bien ni descansar adecuadamente. Hygis perdió el control de sus poderes y dejó mal a Ricardo, y su padre, con mucha rabia, terminó golpeándola por haber hecho quedar mal a su hijo favorito. Así que Hygis bajó las escaleras a esperar a su hermano, quien llegó bastante pasado de copas al anochecer. Cuando vio Hygis entrar a su hermano, quiso hablar con él, pero Ricardo simplemente le gritó y la pasó de lado. Hygis, con todo su corazón inocente, siguió a Ricardo por encima de las escaleras para hablar con él, para disculparse por haber despertado el don de la primavera. Algo que Ricardo no quería oír, y en un descuido total, terminó arrojando a Hygis por las escaleras. Ricardo en un momento reaccionó e iba a ayudar a Hygis, tenía la oportunidad de hacerlo y de salvarla, pero al final se detuvo y dejó que Hygis cayera por las escaleras, matándola en el mismo instante. Hygis por un momento creyó que su hermano la ayudaría, pero al final contempló con sus propios ojos cómo su hermano simplemente la dejaba morir. Así fue como la primera vida de Hygis había terminado.
Otra vida comenzó y en otra de sus vidas, Higis, que tuvo su despertar en la misma situación que vemos en su octava vida, cuando la bestia se había escapado de su jaula, ella en esta ocasión se había escondido en una parte secreta del jardín. Había estado ahí todo el día, pero fue encontrada por el heredero del invierno, Christian, el prometido de Gabrielle. Este sujeto se acercó a ella con amabilidad, creyendo Higis que él sinceramente se preocupaba por ella. Gabriela siempre había alardeado ante Higis su relación con Christian, pero Christian era astuto y él siempre había tratado con cierta amabilidad a Higis. Y cuando él se enteró que Higis había despertado, pues fue a buscarla, encontrándola en ese rincón del jardín, ya que Christian ya había conocido lo suficiente a Higis para hacerla predecible. Christian le había tratado con tanta amabilidad y había empezado a susurrar palabras de amor a Higis que al final ella le tenía confianza. Christian le extendió una mano amiga para que ella saliera de Inoarden y de esa situación. Le ofreció que viniera con él al castillo del invierno, algo que Higis aceptó. Higis tomó la mano de Christian y se fue al palacio de los Parvenos. Y Christian le prometió que rompería su compromiso con Gabrielle. Después de todo, era solo un matrimonio político y que él se encargaría de toda esta situación. Lo que ella no sabía era que Christian solo quería tener un hijo con Higis para aumentar el poder de los Parvenos. Así que él sí terminó todo con Gabrielle como le había prometido. Después de todo, ya no le servía de nada a la niña, porque ahora tenía Higis y lo que él quería es simplemente más poder. No es porque realmente amaba a Higis. Esto fue algo que en una de sus vidas Higis descubrió. En esta nueva vida, Higis no caería ni siquiera en la busca de afecto de alguien más. No sería la misma niña tonta, débil, que agachaba la cabeza por todo. Ya se cansó de ser tratada como una basura, porque esta vez ella sería la que iba a abandonar a todos. Y así fue como comenzó a poner las cartas sobre la mesa, poniendo presencia en la casa Inoarden. Después de todo, ella era la sucesora de esa familia. Y también puso a todos en su lugar, comenzando con la basura de su padre, quien vino a reclamarle por su nueva arrogancia, ya que algunas veces que Higis se había encontrado con su padre, Higis simplemente había sido arrogante y descortés con él. Esto enojó muchísimo al padre de Higis, quien fue a buscarla porque Higis se negó a ir ante su presencia, obligando al padre a venir, siendo seguido por Ricardo. El padre de Higis le decía que si acaso estaba loca o qué le pasaba, que él no la había criado así. Higis se rió ante esta afirmación y le dijo que sí, era verdad, que padre no la había criado así. Es más, padre jamás la crió, así que tampoco debería pedir etiqueta y buenos modales de su parte, ya que jamás hizo de cumplir con sus deberes parentales. Esto enfurruñó bastante al padre de Higis, quien estaba siendo retenido por Ricardo, ya que definitivamente no quería quedarse quieto ante la insolencia de su hija. El padre le preguntó en un instante sobre el despertar, de que si era cierto, a lo cual ella lo afirmó y confirmó. Su padre no lo creía y la tachó de mentirosa, a lo que Higis le dice que entonces lo probaría. Se lanzaría desde la ventana de su habitación, que estaba en un tercer piso. Si ella estaba mintiendo, moriría en un instante o terminaría gravemente herida. Pero si era real su despertar, no le pasaría nada. Cuando ella estuvo a punto de lanzarse de la ventana, miró a su padre y le dijo que si estaba bien con ello, pero no recibió ninguna respuesta. Eso ya lo esperaba, justo como en el pasado, él nunca le importaba lo que a ella le sucediera. Es más, sería feliz si ella sufriera.
Y así fue como Higis se lanzó por la ventana ante los gritos de su sirvienta y de Ricardo, que parecían los únicos preocupados por lo que había hecho Higis. Obviamente ella estaba bien, ya que su despertar era auténtico, y cuando el padre vio esto, se dio cuenta de que ella no mentía. Higis, al sentir el calor del sol, y cuando una rosa brotó del suelo para consolarla, se sintió cansada y decidió que era un buen lugar para tomar una siesta. Y sí, Higis se quedó dormida ahí, tirada en el suelo, tomando una linda y confortante siestecita. Tomando una linda y confortante siesta. Higis, toda tranquila, dormidita en el jardín sin que nadie la molestara, llegó la molestia con patas. Gabrielle, quien buscaba a Higis para sentirse superior como siempre. Lo que ella no sabía era que ahora no era la misma Higis que había conocido, y es algo que aprendería a la mala, ya que cuando encontró a Higis lo primero que hizo fue molestarla y despertarla, diciéndole que ella había estado enferma y que ella no la había ido a visitar ni una sola vez. Higis, cansada porque la estaban molestando y también la despertaron para una manera tan tonta, le dijo que se quitara, que le estaba tapando el sol. Esto impresionó mucho a Gabrielle, ya que esas simples palabras hubieran bastado para que ahora Higis se disculpara frenéticamente con ella. Se dio cuenta que tal vez los rumores que contaban por toda la mansión Innoarden sean ciertos, pero decidió que no debía ser así, que tal vez simplemente estaba mal, había escuchado mal, y sacó un precioso collar, mostrándoselo a Higis, alardeando de que este era un collar que Christian le había dado por su cumpleaños, y le ofreció a que se lo probara. Dijo que se lo iba a prestar y que hasta le ayudaría a ponérselo. Este era un truco que Higis ya conocía, pues cuando Gabrielle le pusiera el collar y Higis estuviera andando un poco con él, Gabrielle voltearía sus cartas, acusando a Higis de ser una ladrona, de que se lo había arrebatado, poniendo a todos en su contra, y Higis siendo reprendida por su padre. Higis, ya fastidiada, decidió que si Gabrielle no se quitaba por voluntad propia, ella misma la quitaría. Y así fue. Usando las enredaderas de rosas, colgó a Gabrielle en el aire de cabeza. Esta parte me causó un poco de risa, realmente. Me pareció muy divertido lo que Higis le hizo a Gabrielle. Y no fui la única, ya que en ese momento Christian había aparecido. Impresionado por el poder de Higis y asimismo confirmando los rumores que le habían llegado sobre el despertar de Higis. Higis ya lo había esperado, después de todo. En el pasado él hizo lo mismo. Se acercó a ella siendo amable y coqueto después de su despertar. Todo esto pasó después de que él se enteró de que Higis había despertado. Y en esta vida no era diferente, ya que tan pronto como le llegó el rumor de que Higis había despertado, Ricardo se lo habría comunicado a Christian, o le había llegado tal vez por algún otro sirviente, y Christian haría su aparición. Algo que obviamente es cierto, ya que ahí estaba para confirmar ese rumor, y se acercó a Higis con la misma amabilidad y el mismo coqueteo que en su anterior vida. Pero en esta ocasión Higis no buscaba nada de eso, no quería volver a pasar por nada de eso, así que simplemente lo mandó al diablo, lo ignoró y lo dejó atrás, cortándole el paso con Rosales. Christian, bastante confundido, dijo en voz alta que si acaso al despertar cambia la personalidad o da cambios de humor. La persona que lo acompañaba le dijo algo como básicamente textuando: ¿cuánto tiempo tardaste en darte cuenta? Al mismo tiempo le dijo también que si acaso no debería preocuparse mejor por Gabrielle, quien era su prometida después de todo, y parecía estar bastante asustada. Pero Christian le dijo que ya no la necesitaba, así que ¿qué más le daba? Después de todo, la había desechado en ese mismo momento.
ya que ahora tenía un nuevo objetivo, y ese era Higis. Por otro lado vemos a la sirvienta de Higis, que siempre se había portado arrogante con la misma, pero ella era bastante intuitiva y se dio cuenta del cambio de Higis en un instante, haciendo que ella también cambiara su actuar, ahora comportándose como una sirvienta y tratándola como su señora, como debió haber sido desde un principio. Pues se puede decir que esta sirvienta es bastante inteligente, ya que rápidamente se dio cuenta de que esta Higis no se andaría con juegos y se desharía de ella tan pronto como le fuera posible. Ella conocía su lugar muy bien y sabía que ella tenía las de perder. Después de todo, su señora ahora había despertado el poder de la primavera. Eso la haría la sucesora de la casa Inoarden, y definitivamente no sería amable con ella después de todo lo que le hizo, cambiando su actuar en un 50%, básicamente dio una vuelta de 90 grados, siendo de una sirvienta arrogante y mezquina a una sirvienta leal y muy competente, como dicen por ahí, el interés. Higis había regresado a su habitación toda tranquila para descansar un poco. Después de todo, la habían fastidiado, pero también sabía que la paz no le iba a durar mucho, y tenía razón, ya que Ricardo entró como una fiera a reclamarle el por qué había atacado a Gabrielle. Higis le dijo que ella no le había atacado, que simplemente le había quitado de ahí porque ella le estaba tapando el sol y la estaba molestando. Ricardo, enfadado, explotó contra Higis, reclamándole que cómo le podía haber atacado a Gabrielle, que qué le pasaba, que si acaso estaba loca, a lo cual Higis atacó a Ricardo, un ataque que Ricardo a duras penas logró esquivar, con bastantes rasguños y con su sangre derramándose en el piso. Higis le explicó que esa era la diferencia, que si él ya realmente hubiera atacado a Gabrielle, la sangre de Gabrielle se habría derramado en el piso, justo como ahora estaba sucediendo con él. Así que no, ella no había atacado a Gabrielle. Ricardo, en shock total, le dice que si acaso planeaba matarlo, ya que de no haber hecho de evitar el ataque de Higis, esto hubiera terminado en una tragedia y con el muerto, ya que la pared se había hecho trizas. Higis simplemente le dijo que ella no lo ve como su hermano, así que no le importaba. Ricardo quedó en shock total, ya que le había dicho si acaso no le importaba matar a su propio hermano, pero tras las palabras de Higis con tanta frialdad de que ellos no eran hermanos y que no le importaba, se quedó totalmente estático. Higis simplemente cortó la conversación lo más rápido que pudo, echando a Ricardo, y también ordenando que le cambiaran de habitación. Después de todo, había destruido la suya. De ahora en adelante, Higis viviría en el cuarto piso, justo en la planta donde Gabrielle vivía, algo que a Gabrielle no le agradó en lo absoluto, y se estaba emberrinchando por eso, hasta que una sirvienta le comunicó lo que había sucedido con Ricardo, de cómo Higis había herido a Ricardo. Esto asustó bastante a Gabrielle. Después de todo, nunca había pasado algo semejante. Higis nunca había enfrentado a nadie, ni a ella, ni a Ricardo, ni a su padre. ¿Qué demonios le estaba pasando a Higis? Es lo que pasaba por la mente de Gabrielle. Cuando en eso escuchan cómo su padre estaba haciendo bastante ruido en uno de los pasillos de la planta donde ellos se encontraban, y al salir a comprobar se dieron cuenta que su padre había bloqueado por completo la mitad de la planta del cuarto piso con rosales desde las ventanas a las paredes. Gabrielle, al preguntarle a su padre si él fue el que había atrancado y sellado totalmente la mitad de la planta, se encabrona con él. Básicamente pone a hacer un berrinche total porque dice que en la parte que había cerrado de la planta, en una de las habitaciones, se encontraba un vestido nuevo de Gabrielle, un vestido que le fue muy difícil conseguir para la fiesta de los cálices. Su padre, ya enojado por el berrinche de su pequeña hija, le gritó
por primera vez en su vida y le dijo que madurara de una buena vez, que dejara de ser una niña caprichosa y mimada y se diera cuenta de la situación en la que se encontraban ahora mismo, y que después de todo no importaba, ya que no le hubiera dejado ir al banquete de los cálices después de todo, yéndose en el proceso, dejando a una Gabrielle muy, pero muy triste, llorando y gritando que lo odiaba. Por otro lado, Higis muy poco le importaba su nuevo encierro, y la sirvienta, que al inicio sí estaba asustada ya que las habían confinado, se le pasó muy rápido después, ya que se dio cuenta de que ella podía hacer ahora lo que quisiera, ya que Higis pocas veces la usaba y le dijo que hiciera lo que se le diera la gana, cosa que ella lo tomó al pie de la letra. Se bañaba regularmente cuando le daba la gana, descansaba cómodamente, podía probarse los vestidos y las joyas de Gabrielle que estaban en esa planta sin ninguna consecuencia, y como los demás sirvientes le tenían pena a la pobre chica, entre comillas, le daban comida deliciosa, le daban carne, le daban comida bastante lujosa. Esta sirvienta se la estaba pasando en grande, eran como unas vacaciones para ella misma lo decía, que estaba en unas vacaciones bastante reconfortables y que no le importaba en lo absoluto quedarse ahí el resto de su vida. Después de todo, le estaba pasando demasiado bien. Y así pasaron los días hasta que el banquete de los cálices había llegado, y este momento era en el cual Higis actuaría. Escapando de su cárcel, se fue a la ciudad. Básicamente se infiltró en un lugar de mercenarios y bandidos, especialmente en un tipo de calabozo, donde se encontraba un niño de la sangre de los cálices. Se encontraba ahí encerrado y siendo torturado. Higis avanzó discretamente, entre comillas, ya que simplemente pasó matando a todo el que se encontró en su camino, hasta la celda de este niño, quien al verla sintió una luz de esperanza. Este niño estaba completamente herido por una sencilla razón, ya que cuando se derrama la sangre de este niño, su sangre se convertía en rubíes muy valiosos. Básicamente era una gallina de los huevos de oro. Esta era la habilidad de los cálices. Estas joyas tan especiales que tiene este niño son unas joyas que tienen un poder bastante especial. Un poder que puede llegar hasta controlar los demás dones. Esto es un spoiler obviamente de otros capítulos por si acaso. Higis, al verlo en ese estado, quiere liberarlo, pero este niño le dice si acaso ya ha muerto, a lo cual Higis lo niega. Este niño, en la más grande desesperación que alguien podría tener, se aferra a Higis y le suplica que lo mate, que es lo que desea más, acabar con este sufrimiento. Higis le promete que ella lo matará, pero que primero lo va a regresar a donde él pertenece, y si aún así él quiere morir, ella mismo lo matará. Este niño sintió una luz de esperanza y lloró por primera vez de felicidad, convirtiendo esa lágrima de felicidad en una joya muy especial, un diamante que brillaba como la luz de la luna. Esta pequeña joya fue tomada por Higis y tragada por la misma. Después de esto liberó al niño, lo cargó y empezó a llevárselo. Pero alguien cortó su paso, y este era el sucesor de la familia de los Berget, quien había llegado a ese lugar y le exigía que le entregara al niño. Y así es como acaba este videíto, manzanas. Recuerden que el link del manhwa y de la novela les dejo en la descripción de este video para que lo vayan a leer más cómodamente, manzanitas. Sin más que decir, yo me despido.